Hola, soy Gustavo Yut, estoy certificado como Exit Planning Advisor. Te doy la bienvenida a esta serie de entrevistas que se llaman ¿Estás preparado para salir de tu empresa? Vamos a recorrer una serie de entrevistas con dueños de empresa que han atravesado distintas transiciones, salidas de sus empresas para compartir con todos ustedes. Bueno, hola Eduardo, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, muy bien. Eduardo, voy a hacer una pequeña presentación tuya y después empezamos con nuestra charla y entrevista. Bueno, Eduardo se recibió como contador público en 1964 en la UBA. Toda su vida trabajó en la profesión, comenzó a trabajar en el estudio Perel después de un tiempo junto a su padre que compró el inmueble donde se instalaron también con su hermano Silvio, ejercieron su profesión, la desarrollaron hasta que en un momento, creo que fue más o menos en 1974, se juntaron, hicieron una sociedad, creo que es el nacimiento del estudio Becher, con Eduardo y Silvio trabajando juntos, y en 1982 consiguen la representación de BDO para Argentina, y en 1987 se fusionan con Norberto Liechtenstein y Alberto Pinto. Bueno, Eduardo fue un protagonista, además de socio fundador, protagonista importante en el fuerte crecimiento de BDO Argentina. Y bueno, en 1912, en el 2012, finalmente Eduardo se termina saliendo de la operación y de BDO Argentina. Y bueno, lo lindo de la historia, creo, es que la firma se construyó, sigue funcionando, tiene su dinámica, y bueno, y es BDO Argentina, BDO Argentina. Bueno, Eduardo, ¿por qué no nos contás cómo nació BDO Argentina? Bueno, yo te puedo contar cómo nació. eh, Sin embargo, en tu introducción quiero decir que además de trabajar en el estudio Perel, yo desde 1964 que me gradué, ya estaba trabajando antes de la graduación, hice muchas cosas hasta el 74. Ajá. El estudio Perel fue uno de los lugares donde yo recalé y aprendí mucho. Sobre todo aprendí a tener relación con una firma internacional. Perel tenía una representación internacional. Ajá. Y eso me inspiró en todo lo que yo fui haciendo a partir de ese momento, porque desde que me gradué tuve el sueño, la pasión y el deseo de construir una firma que tuviera una vida propia, más Buenísimo. allá de la impronta que yo le podía estar otorgando. Y siempre trabajé con esa idea, siempre me gustó la posibilidad de armar equipos de trabajo para poder gestionar y tuve la suerte de, desde el principio de mi actividad profesional, de vincularme con entidades financieras Ujú. para asesorarlos y darles asistencia. Y estoy hablando de un momento, no nos olvidemos que la profesión de la contaduría pública es una profesión nueva Ujú. que realmente empieza a desarrollarse sobre los años 30, con lo cual en 1964 teníamos todavía que convivir con los no graduados que firmaban y se comprometían Ajá. a las compañías igual que un graduado. Me Es acuerdo. decir, el desarrollo de la actividad profesional, yo, dado que tengo casi 80 años, eh, lo he vivido en una forma muy intensa, pero además yo llené libros con letra gótica, yo Sí. personalmente, y fuimos, y vos lo sabes mejor que nadie, instalamos SAP en muchas compañías, es decir, Ajá.
en una persona física convive todo ese proceso de pasar desde un libro hecho por un amanuense a la sofisticación que podríamos llamar la sofisticación de tener sistemas integrados que permiten gestionar compañías. Sí. Ergo, hecha esta introducción, porque tuve otros socios, tuve en aquel periodo, hice cosas, tuve una oficina, hasta 1974, que realmente yo empecé a convivir en una oficina con mi hermano Silvio, sobre el año 70, 69, 70, no lo recuerdo bien. Ahí estuve en una oficina en la calle Tucumán en el 2100, donde ya estaba mi hermano, estaba yo y estaba la oficina de mi padre. Esa oficina mi padre nos la regaló a mi hermano y a mí. Ahí construimos nosotros un edificio con otra gente en la calle Córdoba 1318, donde vos lo conociste también, sí. Y mucho. Y ahí fue en 1974, 75, nos mudamos a ese edificio y fuimos nosotros los que le dimos un espacio a nuestro padre en una oficina que construimos nosotros. Pero mi padre se dedicaba a otra cosa, fue un hombre, un emprendedor, también inmigrante que tuvo su actividad que no tenía nada que ver con la nuestra, sino al contrario, nosotros desde la profesionalidad pudimos hacer algo para ayudarlo. En 1974 ya la firma tenía cierto porte. Lo que habíamos hecho, lo que había hecho yo fundamentalmente, porque mi hermano hasta 1973 fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Esto hace que en 1974 él había terminado esa gestión y define emprender la vida profesional en forma completa y ya dejar la actividad pública, pese a que la vida lo llevó a seguir teniendo actividad en el sector público por bastante tiempo. Sí. Pero buscamos la forma de combinarlo. Ahí creamos la firma Becher y Asociados, porque en 1974, cuando definimos con él crear la firma, asociamos a dos socios que convivieron con nosotros hasta el año 85 aproximadamente. Desarrollamos, la firma se desarrolló bien, fuimos exitosos, tuvimos la posibilidad de conseguir buenos clientes. Con una impronta importante en el sistema financiero, ¿no? Seguimos porque en 1966 el Banco Central define la regulación del sistema financiero de las entidades financieras no bancarias, y nosotros tuvimos la posibilidad de actuar fuertemente en ese segmento y transformarnos en referentes para darle asistencia, servicio y soporte a los procesos de adecuación de las entidades existentes. Hablo de compañías financieras, cajas de crédito, mutuales, es decir, que tenían todas actividades financieras en forma muy precaria. Un tema muy importante. Yo siempre fui un hombre de la auditoría, porque el tema de poder darle confort a los entes para poder sustentar su información me pareció una actividad muy útil. Y las entidades financieras lo requerían enormemente. Pero en aquella época no estaban en condiciones de recibir dictámenes sin hacer todos los procesos de adecuación de sus procesos internos para poder sustentar un dictamen y tener un control interno exhibible. Acompañar ese proceso fue fantástico, fue muy interesante, nos sentimos realmente muy bien recibidos, fuimos cuidadosos, tratamos de ayudar
en la medida de lo posible, y aquellos que no podían ser ayudados nunca fueron clientes nuestros porque tenían otro estilo de pensamiento. No, y tenemos el orgullo de haber atendido 60 entidades financieras en ese periodo y nunca haber tenido un problema con nuestros dictámenes. Tampoco firmamos toda la gente a quien ayudamos, Claro. porque unos no podían ordenarse y entonces no terminaron siendo clientes de auditoría. Pero sí, a veces los hemos ayudado y terminaron después en distintas formas resolviendo su problema. Y Eduardo, Pero qué los impulsó a buscar a BDO o una marca internacional? bueno, yo hice el comentario de que el haber visto el funcionamiento del estudio Perel, que tenía la representación de una firma inglesa cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero yo estuve incluso en las oficinas de esa firma, me generó la convicción de que había una forma de estructurar la tarea que se hacía en los países centrales, en los países, sobre todo en los países sajones, que realmente a mí me parecía que era algo con lo que teníamos que emular. En la facultad se enseñaba, tuvimos, y esto me parece que está bueno que yo lo reconozca, tuve la suerte de estudiar en la facultad de la Universidad de Buenos Aires en Económicas, en el periodo donde realmente la facultad funcionó muy bien. El decano era William Leslie Chapman, uno de los socios principales de Price Waterhouse. Mi profesor de auditoría se llamó Malenowski, era el socio principal de auditoría de Price, y realmente aprendimos y nos permitieron entender en esencia la razón de ser del valor de la tarea del auditor acompañando la gestión de las compañías. Así que eso fue un privilegio. La unión de todas estas cosas, lo que era la universidad, el paso o la participación en el estudio Perel y mi actitud deben haber hecho un conjunto útil. Y a esto le sumo que mi hermano había sido el auditor general de Aerolíneas Argentinas. Y entonces, al tener él la responsabilidad de auditoría interna de Aerolíneas Argentinas, una compañía que estaba fuertemente vinculada con el exterior, también eso nos daba una relación con lo que era el sector externo de la Argentina muy fuerte. Es decir, no teníamos la traba que podían tener otros colegas por el hecho de no tener la facilidad de este tipo de conexiones. Y entonces, en algún momento nos dimos cuenta que lamentablemente la estructura del sistema profesional argentino no tenía o no daba un respaldo al dictamen de los profesionales locales que nos permitiera competir con los dictámenes de las firmas internacionales. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos escribir a todas los entes que tenían una vinculación internacional, redes que se estaban constituyendo, y había unas cuantas, y las escribimos a todas. Y de todas nos contestó seguramente 2 o 3, ya no me acuerdo, pero una de las que nos contestó fue BDO, que estaba en una crisis particular en Argentina. Bueno, y ahí aprovecharon. Y ahí ellos mandaron la gente para ver el mercado argentino, que era lo que estaba pasando, a la firma que era BDO hasta ese momento, que terminó siendo Tus Ross,
Es decir, la que era BDO después pasó a ser Tus-Ross. Ajá. Y entonces, perdón, lo estoy diciendo al revés. La que había sido Tus-Ross pasó a ser BDO. Una decisión de esa fue BDO. Y después, finalmente, dejan BDO para entrar en Deloitte. Y hacen Deloitte & Touche. Y en ese momento que se hacen Deloitte & Touche, queda libre la representación de BDO. BDO hace un research en la Argentina y nos elige a nosotros, que competimos con otros colegas. Buenísimo. Y fue un despertar, porque ¿cuál fue la gran ventaja de ese hecho? Si querés lo cuento, si no espero. Sí, no, te iba a preguntar, para entrar más en temas del corazón de los temas que tratamos, a los pocos años de esto, creo, tuvieron una primera, llamarlo, no sé si fue crisis, una salida de Sí, estos socios que habían asociado, que te debe haber generado algún aprendizaje, que creo fue de las primeras importantes que tuviste. muy fuerte, muy dura y muy compleja, así es. Cuando nosotros definimos con mi hermano crear la firma, en 1974 asociamos a, digamos, los dos principales profesionales con quienes sustentábamos nuestra tarea, es decir, la gente con quien claramente operábamos. Él tenía un colega con quien estaba trabajando sus temas de asistencia profesional, y yo, que había desarrollado una práctica mucho más grande. Como dije, él venía de otra actividad, tenía como cabeza del grupo de trabajo también un colega a quien asociamos. A los dos los asociamos de la misma manera, y uno tenía un perfil tributario y el otro un perfil de auditor. Tenían participación accionaria. Le dimos participación en el resultado, no formalizamos un contrato. Ah, ok. Es decir, fue un pacto de bona fide, donde nos pusimos de acuerdo a trabajar juntos con una determinada acuerdo de distribución de resultados y de un sueldo para cada uno, de acuerdo a un acuerdo que tenía. Funcionamos bien, seguimos creciendo, seguimos generando nuevas oportunidades. La firma se desarrolló, teníamos muchos clientes en el segmento de entidades financieras no bancarias, y en cierto momento, porque nosotros no fuimos receptivos a determinado tipo de requerimientos de estos socios, ellos de un día para el otro nos anunciaron que se retiraban y que iban a constituirse en una sociedad separada. Esto fue una crisis enorme, porque digamos, dado que no era una situación acordada, hubo que definir qué se llevaba cada uno, y obviamente ellos se querían retirar porque querían una participación mayor, ergo pretendían llevarse muchos clientes, y ahí discutimos el tema, lo discutimos como personas honorables, pero obviamente fue un tironeo, tanto respecto de la estructura como de los clientes. Una crisis compleja. Nosotros sobrevivimos bien, y debido a la convicción que teníamos respecto de seguir desarrollando una firma importante, empezamos a pensar en buscar alguna forma de fusionarnos con alguna otra firma profesional que tuviera las condiciones que
para nosotros eran imprescindibles. Ujú, Bueno, más allá de haber flirteado con más de uno, ujú, llegado el momento, definimos y encontramos gente espectacular ujú. que tenían algún defecto, porque había alguna gente que trabajaba con ellos. Nos unimos en el año 87, si 87 no creo, sí. recuerdo. Ujú, Sí. Tenían ellos la ventaja, justamente, y vuelvo a Tus Ross, ellos habían sido miembros de Tus Ross en la Argentina. ujú, Norberto Lichtenstein era el socio principal de auditoría ujú. de López González y Raimondi. Claro. Ese era el nombre de la firma local. Desde mi punto de vista era la mejor firma argentina con representación internacional que había en el país, Ujú, tanto en auditoría como en impuestos. ujú. Muy serios, muy profesionales. Pero bueno, yo sé la crisis que tuvieron, pero no es materia de mi entrevista. No, claro. Esa crisis hizo que a ellos les pase algo parecido a lo que nos había pasado a nosotros. Y entonces Lichtenstein y Pinto se escinden de López González y Ujú. Raimondi y hacen su estudio Lichtenstein, que vos Sí, conociste sí, muy bien, yo estaba ahí. por eso. Y entonces, en 1987, nosotros empezamos a discutir una asociación Ujú, que nace ordenadamente y con un contrato. ujú. Importante. Esto Sí. fue muy significativo, fue muy importante. Tuvimos la enorme satisfacción de habernos encontrado en su momento 4 socios Ujú, con quien la relación personal fue espectacular. No ujú. había mácula de ningún tipo, ni tironeo, ni malestar, sino solo acuerdos éticos primero, profesionales después, Ujú. pero en la misma dimensión. Sí. Eh, Y ahí, Eduardo, bueno, pasaron años de crecimiento, pasaron un montón de cosas y lamentablemente es un tema importante que ocurrió. Digamos que dos de los socios fundadores, justamente ellos, y en el mismo año y por pocos días de diferencia, fallecen. Y eso tiene que así, haber tenido un uno, impacto muy importante en la firma. uno falleció, para que quede claro en mi recuerdo, el 28 de febrero, Alberto Pinto, y el 8 de abril, Norberto Lichtenstein. Ujú. Al revés, perdón, 28 de Sí. febrero, Norberto. Es decir, dos socios que habían trabajado juntos 40 años fallecen con 40 días de diferencia. Ujú, Eh, bueno, dado que yo, más que mi hermano, porque siempre fue parte del acuerdo de trabajo con él, era el socio técnico principal, en ese momento, más allá de la muy importante ayuda de la estructura, me tocaba patear el córner y ir a cabecear, ujú. porque si queríamos meter un gol, había quedado técnicamente de alguna manera en soledad, con lo cual fue importantísimo haber contado con una estructura sólida que habíamos ido creando para poder gestionar. Y contame una Rápidamente, cosita, ¿cómo impactó, cómo fue el acuerdo brevemente, ¿no? La resolución con las familias de tus ex como socios. estaba pactado en los contratos, Eso estaba buenísimo, nosotros le claro. pedimos a uno y a otra familia que designen, dado que había un desnivel entre nuestra situación, dado que éramos profesionales, y las familias que no lo eran, Ujú, salvo el hijo de Alberto Pinto, ujú, pero el resto no ujú, tenía respaldo profesional. Le pedí que designen profesionales, le pedimos. Mi hermano fue muy activo en esto y mandaron a sus profesionales, se les explicó a la familia y a los profesionales
de la A a la Z, todo era muy transparente. Y entonces digamos, se trabajó con el acuerdo que estaba firmado, sin ningún tipo de problema en las relaciones con las familias. Te hago una Un placer pregunta, que ya parte del somos acuerdo, amigos. decime si me equivoco, incluía las conversaciones y las familias sabían que si pasaba alguna de estas cosas por ser una sociedad de servicios profesionales, los familiares no entraban en la sociedad, sino que recibían a cambio el pago que correspondía por la participación accionaria y por lo que le correspondía, ¿no? Es así a tal punto que claramente eran entes y hoy deberían seguir siéndolo, por lo menos hasta que yo me retiré de BDO era igual. Son entes que nadie puede suponer que quien no es parte del ente puede estar sentado en el ente. Claro. Es decir, es impensable. Esto facilita las cosas, porque ninguna persona le va a transmitir a sus deudos una cuestión que es inviable, como que alguien intervenga en la vida de un ente cuyo destino es un ejercicio profesional de excelencia. Claro. Y no, es imposible. Entonces, eso facilita porque si la cultura lo define con claridad, todo se transmite con claridad y llega con claridad a donde tiene que ir. Es cultural. Sí. Bueno, y contame una cosa que vos recuerdes, ¿cuáles fueron las claves, dejando este capítulo de lado, las claves para el fuerte crecimiento que tuvo BDO Argentina, que además fue antes de que ocurriera esto que hablamos? Alberto Pinto, sobre todo, creo que tuvo un protagonismo junto con vos en definir esas bases, estructuras a partir de las cuales se creció tan fuerte, ¿no? Y tan sólido. Así es. Alberto Pinto fue fundamental porque él tenía la misma ambición que yo. En 1995, 1994, después de la fusión que tuvo su periodo de desarrollo, esplendor, búsqueda, generación de nuevas oportunidades, se amesetó el funcionamiento de la sociedad, porque la sociedad estaba gerenciada por un comité que lo componíamos los 4 socios. Sí, y que Y incluso como bien se dice, dividían todo por igual, ¿no? llevábamos todos lo mismo, todos teníamos el mismo poder y el mismo derecho. Claro. Y como bien se dice, un camello es un caballo dibujado por un comité. Sí. Entonces, en general todo es muy difícil y las resoluciones siempre se demoran, son tardías y tienen dificultades. Nosotros nos llevábamos muy bien, pero la sociedad no evolucionaba en la forma que tenía que hacerse. Ahí fui yo quien hizo un planteo que no podíamos seguir funcionando así y propuse que se definiera un socio director. Y yo dije con claridad que podía ser Pinto o yo. Si definieran, tenían que definirlo los otros dos. Que yo me proponía a mí mismo, porque me gustaba la idea de hacerlo, pero que lo podía hacer Alberto Pinto igual. Lo dije con esa claridad. Con lo cual los otros dos socios tenían que definir quién quería que fuera. Bueno, los 3 resolvieron que fuera yo, y ahí empezamos con un proceso de cambio que fue muy importante y que vos lo conocés probablemente, conocés cosas que yo no sé o que nunca hemos hablado, pero tu participación fue fundamental porque inmediatamente definimos incorporarte como socio para poder
realmente darle a todo esto un sentido distinto y que hubiera un quinto socio para poder desarrollarlo. Nosotros lo vimos imprescindible, elegimos mal porque te elegimos a vos, pero, pero bueno, esto fue muy, muy bueno. Vos dejaste, ya tenías tu impronta, dejaste de ser auditor para ser más consultor, y ahí empezó un proceso que, bueno, no creo que sea materia de esta charla que lo describamos No, con pero detalle. ¿cuáles fueron las claves para ese? Porque hubo un crecimiento fuerte. Y Es aparte que creo que se le dio dinamismo a la, mm, a la sociedad en cuanto a la posibilidad de ingreso de nuevos socios, bueno, y una serie de acuerdos importantes. me parece que lo más significativo fue haber entendido que teníamos que gestionar nuestra firma como nosotros le sugeríamos a los clientes que gestionen sus empresas. Ujú, Hasta ese momento había sido un ente estrictamente profesional dedicado a hacer prolijamente las tareas que nos encomendaban. A partir de ese momento entramos en un proceso de planificación, de marketing, de desarrollo de recursos humanos, de pedir y hacer que nos hagan consultoría a nosotros para develar cuestiones que estaban trabadas. Es decir, le dimos a la gestión una impronta empresaria imprescindible para poder salir del proceso artesanal básico a transformarnos en una corporación con toda la problemática que un ente corporativo tiene. ujú, Es decir, básicamente ese es el elemento fundamental. Una vez que empezamos a recorrer ese camino, se empiezan a abrir muchas puertas. ujú, Una cosa que es muy importante que se entienda es que el hecho de que nosotros éramos parte de BDO Internacional, que íbamos a las reuniones, que mirábamos lo que hacían los colegas, que veíamos que hacían otras firmas, había mucho para aprender. Yo, ni bien empezamos a hacer BDO, lo primero que hice fue quedarme, qué sé yo, probablemente un mes, ya ni me acuerdo, en los Estados Unidos viendo cómo ellos ujú, administraban, planificaban y controlaban la gestión. Es ujú, decir, yo sabía que eso se podía hacer y cómo había que operar para que aconteciera. ujú, Esto, si uno no tiene, aquel que no tiene la posibilidad de ir a verlo, leyéndolo en los libros no es tan fácil como si vas, te muestran cómo es, preguntás todo lo que querés ujú, y entonces te vas formando tu idea y teniendo que transitar con las restricciones del espacio donde estás para poder lograr el objetivo. ujú, Esto fue una parte fundamental. Entonces, empezamos a trabajar en marketing, empezamos a desarrollar recursos humanos, a profesionalizar todas las actividades y después pedir, como dije, consultoría. ujú. Y en determinado momento, vos debes recordar que yo siempre hablaba de tener un área de consultoría y agregarla a la Ujú, firma. ujú. Eh, Habíamos traído alguna gente, y después definiste quedarte a cargo Sí. del área de consultoría y la tomaste vos. Ujú, En ese momento empezamos a transitar un camino que finalmente desembocó en SAP. ujú, Y eso fue otro hito muy relevante porque a nosotros se hizo un plan de negocios, todo lucía como deseable y posible, eh, todos estuvimos de acuerdo en llevarlo adelante y para la firma fue fundamental porque nos permitió, dado que teníamos una marca que operaba por debajo de las Big Four, ujú. en ese momento Big Six, Sí. eh, que operaba por debajo de ellas, poder llegar con una marca asociada a compañías que hasta ese momento
no nos teníamos tan facilitada la entrada. Eh, a todos nos abrió puertas, nos abrió la cabeza, nos generó necesidades de crecer, de adecuarnos, y creo no, lo pudimos hacer muy bien. Sí. Y con algo que yo siempre me importa decirlo, y es, siempre estuvimos cerca de lo académico. Siempre pensamos que tener el respaldo del pensamiento y de la academia era un elemento que nos abría a nosotros también la puerta para estar en otros lugares. Yo fui toda la vida dirigente dentro de la vida profesional. Habíamos creado una entidad digamos que no tenía un respaldo jurídico, pero funcionaban 20 estudios que no eran Big Six. Claro. Y aprendimos y hablábamos, intercambiábamos, más allá de que competíamos. Bueno, y Eduardo, esos fueron unos años de, bueno, de mucho crecimiento, como dijiste, el área de consultoría se formó en una sociedad separada, BDO Consulting. Las dos firmas crecieron mucho, más o menos en forma pareja, hasta que en determinados momentos se vende BDO Consulting. Bueno, en BDO Consulting yo tenía una convicción. A mí, yo estaba convencido que el área de consultoría nunca debía ser más del 30% de las áreas tradicionales de la firma. Y Consulting estaba creciendo mucho. La cultura de Consulting no tenía los mismos parámetros, las mismas formas, porque había que buscar y tener consultores formados de otra manera. Y entonces, el mayor crecimiento, desde mi punto de vista, interfería en lo que era el proyecto de la firma propia, digamos, original. Tradicional, Y, digamos. bueno, sí. Tradicional, sí. Y ahí, en un acuerdo contigo, buscamos una alternativa y fuimos muy eficaces en encontrar a Seidor, que para eso contratamos a un especialista en M&A que buscó. Vos sabés que no me acuerdo cómo se llama. Raúl Marozov. Raúl Marozov. Sí, fue un trabajo de un año entre buscar y bueno, seleccionar y acordar. Y no sé si te acordás, yo sé para referencia de lo que nos escuchan, que en ese momento BDO Consulting tenía algo más de 300 personas y una facturación importante, y ya estaba en Chile y en México, además de obviamente en Argentina. No sé si te acordás cómo se determinó precio. Yo creo que fue EBITDA por un multiplicador. Sí, entiendo que fue EBITDA por 4, pero estamos hablando de un momento de la Argentina donde las transacciones de venta de compañía estaban muy activas, cosa que hoy no sucede, pero en ese momento pasaba. Y entonces la percepción y la generación de oportunidades en ese sentido era como posible. Y efectivamente se hizo esa operación. Una de las, evidentemente vos como líder de la práctica de consultoría, fuiste con la práctica a Seidor y te asociaste con Seidor, y de ahí dejamos de trabajar juntos. ¿En qué año fue? No me acuerdo. 1996. Bien. No, perdón, 2006. 1996 nació BDO Consulting, estoy mal con los años. Sí. Fue en el 2006. No, y en el medio, antes de esto, porque también tuvimos en esta historia
de vida societaria, de crecimiento, así como se incorporaron algunos socios, que estuvo bueno, también tuvimos alguna salida de algún otro socio. Y teníamos Bueno, nuestro acuerdo de accionistas. No sé si recordás cómo fueron esas salidas de socios, que son cosas que pasan en la vida, ¿no? así es, claro que me acuerdo. Primero, me importa transmitir que yo soy un convencido que si hay algo esencial en la vida de las sociedades de profesionales es la cultura. Ujú. Y entonces, lo que nosotros no teníamos ningún problema en ayudar a los socios a que mejoren la gestión y puedan eficientizarse si es que no daban todo lo que la sociedad estaba esperando de ellos y esperarlos a que maduren. Y en general eso nos dio buen resultado. Ujú. Lo que nunca estuvimos dispuestos a tolerar eran transgresiones a la cultura. Sí, o Porque valor. Ujú. además yo soy un convencido de que esa es la responsabilidad fundamental del CEO. Ujú. Si hay algo que no puede delegar es el cuidado cultural. Y entonces se dio una circunstancia por la cual un socio actuó fuera del marco de las definiciones culturales y se accionó el contrato. Ujú. Eh, Tuvimos discusiones entre todos los socios que no eran él y no estuvimos de acuerdo, pero las trabajamos y llegamos a un acuerdo por unanimidad de que este socio debía dejar la firma y se accionó. O sea, Y se bueno, resolvió la situación, en definitiva, de acuerdo a lo que estaba pactado en el acuerdo de socios. absolutamente sin ningún tipo de ruido, eh, pero de ninguna manera, no hubo ningún problema, porque todo estaba muy claramente dicho Ujú. y todos, incluso este colega, eh, aceptó las reglas del juego y reconoció que era así, era una decisión tomada. Bien. Bueno, Y Eduardo, ¿cómo fue porque después se incorporaron primero unos socios, después se empezaron a incorporar más socios, la firma creció ya, BDO Consulting seguía su camino, la propia firma BDO Argentina con la actividad tradicional, siguió creciendo, siguió con movilidad societaria, y cómo incidió las evaluaciones entre socios, cómo fueron cambiando. las modificaciones que fuimos haciendo desde que empezó el proceso de formalización de la estructura societaria y la designación de un socio director, ahí definimos que los socios no tenían que tener la misma participación en los resultados, Ujú. sino que los resultados tenían que alinearse a los logros Ujú. que con una matriz definida exhibiéramos los socios. Ujú. Y entonces ese proceso fue tornándose inmensamente rico Ujú. porque primero definía claramente qué era lo que la sociedad esperaba de cada socio, Totalmente. había un sistema transparente de evaluación, eh, si bien era bastante fuerte, sobre todo al principio, hasta que aprendimos, Claro. después lo fuimos morigerando, tratándolo con los cuidados del caso, y la verdad es que habiendo yo asistido y de alguna manera dirigido, porque era mi rol, todo el proceso, eh, durante, estoy diciendo, unos 12, 13 años, desde Ujú. 1995 hasta el 2012, no, más de 20 años. Ujú. Yo dirigí ese proceso y no tuve nunca
un tironeo ni una situación que, terminado el proceso de evaluación y de asignación de resultados, tener situaciones donde las tensiones fueran evidentes. Al cabo de muchos años me di cuenta, sobre todo cuando me iba a ir de la firma, que había tensiones que nunca se habían resuelto. Pero debo reconocer que los humanos somos difíciles y muchas estaban ocultas y me enteré cuando me fui. Con lo cual, digo, son procesos complejos. Lo que uno cree hacer con la mejor intención y para dejar las cosas lo mejor posible, siempre cuando hay una evaluación y una distribución, hay situaciones de tensión que quedan a veces expuestas y a veces ocultas. Uno debería hacer, yo si volviera a hacer lo mismo, trataría de tener una mejor manera de recuperar esa información para tratar de que la retroalimentación de los problemas atemperen todo lo posible estos malestares. Pero dentro de todo a nosotros nos salió muy bien y ahora vamos a querer hablar de mi salida, así que después te cuento lo que pasó. ¿Cómo fue tu salida, ya que lo pones? Bueno, con mi hermano, cuando redefinimos la sociedad, pero en un proceso que fue bastante largo, terminamos haciendo un contrato donde nosotros nos comprometíamos a una salida nuestra, en el caso de mi hermano y mío, a los 71 años. Eran los únicos diferentes a la regla general. Así es, pero no fue por tratarnos como seres humanos distintos o por tener el hecho de la fundación, sino que fue un análisis de la necesidad de acompañar el desarrollo de la firma por el tiempo necesario hasta que la firma siguiera madurando. Pero la regla general, ¿cómo era? 65, sigue siendo eso. Sigue siendo, ok. Lo que establecimos es distintos regímenes en el retiro, hasta que como teníamos mi hermano y yo una participación en el capital muy relevante, la suma de ambos, cuando se retira mi hermano, ahí redefinimos también la metodología de evaluación de las participaciones en el momento del retiro. Primero, aplicamos el contrato anterior hasta el retiro de mi hermano, ahí que se había cambiado bastante las participaciones, redefinimos cuál sería la aplicable en el retiro mío que iba a acontecer 6 años después. Entonces, hoy no sé si lo volvieron a cambiar porque yo no estoy dentro de la estructura de la sociedad ni sigo ese tema, pero conmigo funcionó muy bien, salvo los problemas de la Argentina, que siempre alteran, porque como no tenemos moneda, la Argentina, para poder fijar procedimientos estables, es un tema sumamente complejo. Claro, pues la referencia era en dólares. La referencia era medir en dólares el resultado de un periodo determinado de tiempo para estabilizar los resultados y que no fuera el de solo un año. Claro. Y darle un múltiplo, etcétera, y hacer una determinación. Que era promedio de los últimos 3 años. Así es. Y en el medio alguna devaluación y estas cosas que transforman todo. En el medio de un desastre, el 2012 fue realmente un problema enorme, empezó todo, estábamos ya en recesión, nada. Y yo tenía una participación muy relevante, entonces hubo que redefinir algunas cosas. Lógicamente no hubo unas tensiones tremendas, pero sí hubieron algunas tensiones para poder desactivar algunos problemas.
Pero lo Eh, pudieron renegociar y en definitiva se te lo que pagó de estaba claro acuerdo. es que Sí. yo tenía muy claro de que yo quería cumplir mi sueño. Ujú. Mi sueño era que la firma que se había creado y que puedo decir con orgullo, yo tengo muchísimo que ver Por supuesto. con la pasión de crear un ente que tuviera vida propia. Ujú. Y yo me había comprometido a irme y tenía que encontrar la manera Mm. de poder irme. Porque si no, mi palabra era la que de alguna manera iba a estar en tela de juicio. Y por suerte, y tiene que ver con la actividad profesional también, cuando uno se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, la palabra y la cultura y la ética tiene que prevalecer sobre cualquier cosa. Sí, pero Y entonces llegado el momento, personalmente es un impacto y resulta más difícil de lo que lo racionalizamos, es ¿no? muy, es muy difícil y hace falta que haya mucha buena disposición para encontrar caminos, no forzar cosas y permitir que las cosas transcurran bien. Como estaba planificada mi sucesión, porque ¿qué pasa? Ujú. El liderazgo que yo había desarrollado a lo largo de tantos años de trabajo era, no estaba discutido, porque era yo. Ujú. La firma tiene mi apellido, era una historia creada, deseada, y además probablemente un estilo que había sido aceptado como deseable. Ujú. Y entonces el tema es cómo hacer para reemplazar al fundador. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar en esto, ¿no? En crear la sucesión que lo hiciste. Claro, el tema empecé yo como tenía claro cuándo me iba a ir, ni bien se retiró mi hermano, yo creé un comité de dirección donde intervinieron los tres socios principales ¿Cuántos años conmigo, antes de tu salida fue eso? 5 años, 5 años. 5 años. O sea, un Y proceso yo, de 5 años para ver cómo alguien seguía el liderazgo que vos habías ejercido. y además yo discutía con ellos en una reunión de cada 15 días aproximadamente el desarrollo de la firma, les contaba todos los problemas, digamos, compartía y delegué la gestión, dividimos la firma en tres áreas distintas y cada uno de los tres tenía que gestionar las áreas que le habían quedado debajo de sus responsabilidades. Ujú. Y la tenía que gestionar completa. Lógicamente estaba después la administración y la gestión Ujú. global, pero tenían responsabilidad y tenían que gestionar ya no un área donde ellos venían todos de gestionar un área, pasaron a gestionar varias áreas cada uno. Ujú. Y fue una forma de ir cambiando y dándoles otra responsabilidad. Y entonces esto fue un proceso, fue funcionando, algunas veces mejor, otras Claro. veces no tanto, Ujú. como pasa en la vida. eh, y llegado el último año, contratamos a un colega que le pedimos que haga un research Ujú. tratando de encontrar y tener algún feedback para saber cómo pensaban ellos que podía estructurarse con el resto de los socios, Ujú. pero también con ellos mismos, el management a partir de mi salida. Ujú. Esto fue un research que se hizo, Ujú. para mí fue un buen trabajo. Ujú. eh, no sé si hoy lo haría de la misma manera, porque ahora ya Sí. sé. Claro. Entonces, pero
fue en un acuerdo con los tres. Lo que estaba claro es que iba a ser alguno de los tres. Sí. Bueno, al final salió todo creo que bastante bien, la firma sigue creciendo, se sigue A la firma le desarrollando, fue muy bien, le le fue fue muy muy bien, bien. sí. Y Y, ¿sabés qué, mm, Gustavo? Viendo hoy, porque yo, que estaba muy saludable con mis 71 años, siempre decía, bueno, ¿por qué opté por una cosa tan dura de tener que irme un día para el otro y no quedar? eh, pero viendo el COVID hoy y la problemática de gestionar, que sí, hoy hay que reconvertir todo, digo, bueno, menos mal que yo no estoy. sí, A sí. mí, yo tengo 78, cumplo 79 en octubre, y la verdad es una tarea tremendamente compleja. No, creo que hay reglas sabias establecidas internacionalmente, digamos que no es que lo inventamos y lo trajimos de otro lado, y la verdad que tienen sentido, ¿no? Sí, pero con algo importante también. Creo que la temporalidad y digamos, el número de años que tienen que tener en el retiro, la inflexibilidad esa, yo creo que hay que tener alguna forma de cuidarla, porque Ujú. vemos que la prolongación de la vida Ah, sí. útil Ujú. se ha hecho, se ha extendido, y lógicamente 71 años me parece que es un buen número, Mm. y 65 de pronto hoy lo veo como muy joven Ajá. para terminar siendo digamos, si es que el socio quiere que seguir. El tema es si quiere o no quiere. Claro. Y Eh, Eduardo, ¿cómo, para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo te afectó personalmente? Porque esto tiene un impacto además personal, emotivo, tu salida. Bien, ¿cómo me impactó? Yo también 3 años o 4 antes de mi retiro retomé la terapia que había Mm. tenido durante 30 años con otro terapeuta, una persona espectacular, y llegué y le dije, señor, de mi estructura no estoy preocupado para cambiar cosas relevantes, pero necesito reinventarme. Mm. Y empecé a pensar en mi reinvención, cómo tenía que vivir para poder seguir siendo, digamos, sintiéndome bien conmigo mismo. Mm. Entonces, eso me ayudó mucho. Sí. Igual Y el día ese te pega. ese día te pega, pero yo los últimos 6 meses Mm. de mi gestión dejé de ser el managing partner y asumió Ah. quien Ujú. habíamos resuelto. Y yo Está lo muy bien. acompañé Ujú. 6 meses sin estar yo a cargo, sino él a cargo. Claro. Yo seguía teniendo mi despacho, Sí, pero quien tenía que resolver era él. está muy bien. Eso fue muy bueno. Ujú. Yo me había construido una casa a 120 kilómetros, que es donde estoy ahora hablando contigo, Ujú. y ahí ahora vivo hasta el coronavirus vivía un 70% del tiempo y ahora estoy pensando en pasar al 90%. Ujú. Eh, porque eso realmente pude hacerlo, y me gustó hacerlo. Yo tuve trabajo, porque me convocaron en el mismo momento que dejé de ser el managing partner de BDO. Tuve algunos trabajos muy interesantes Ujú. que me gustó hacerlos. Tuve que volver a actuar como profesional Ajá. para terceros, porque ser el managing partner de un ente complejo es full life, no full time. Sí. Así que no me daba la posibilidad de asistir clientes. Pero
como toda la vida me gustó hacerlo, fue placentero volver a esa actividad. Lógicamente, con varios requisitos. Primero, no empeñar mi tiempo, sino disponerlo, Ujú, porque no tengo necesidad de empeñarlo tampoco. claro. Segundo, realmente, como le digo a la gente que se acerca y me pide un trabajo, tengo dos posibilidades de trabajar: o cobrar muy bien o hacerlo gratis. De alguna, pero en el medio no. Claro, Y esto hice y me hace sentir bien. muy bien. Eso también fue bueno. Pero aparte iniciaste Después otro proyecto. tuve la suerte que mi señora, Mm, con quien me llevo muy bien, también quería vivir donde vivimos hoy. ujú, Y dentro de las cosas que hice es iniciar un nuevo proyecto. Fui convocado por gente amiga para iniciar un proyecto de una clínica de cuidados paliativos, ujú. que es la primera de Argentina, y que debo decir que funciona muy bien, que yo he ayudado mucho desde lo que es management a que se estructure adecuadamente, que me gusta hacerlo y además me fue bien. ¿Cómo se llama la clínica? Se llama CCP, Clínica de Cuidados Paliativos, Ajá, las iniciales, CCP Baires. buenísimo. Está en la avenida Caseros, cerca del Hospital Británico. Eh, es bastante grande y es muy eficiente. Bueno, bueno, Eduardo, ya con esto creo que vamos terminando. No sé si tenés ganas, si alguien que escucha la entrevista te quisiera contactar, ¿por qué vía lo Después de puedo? lo que dije, no creo. ¿Por qué no? ¿Por los cuidados paliativos? No, porque dije que cobro mucho o Ah, nada, y bueno, salvo que crea que lo puedo hacer gratis. pero Pero escúchame, no, siempre no, dijimos que los trabajos bien hechos son una inversión y nunca son caros, en definitiva. no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Es así, por suerte. Ujú, Eh, Aquellos empresarios que no pueden disfrutar de que los profesionales que trabajan para ellos ganen bien, se equivocan mucho ujú. siempre. No tengo Compartimos, ninguna... compartimos. Mm, Sí, sí, es así, es sí, así. sí. Y yo nunca quise tener ni médicos, ni psicoanalistas, ni abogados baratos. Ujú, claro. Bueno, si alguien te quisiera contactar y preguntarte algo, ¿querés dejar tu mail? Mi mail es muy fácil, yo me llamo Daniel también, con lo cual es una E de Eduardo, D de Daniel y, perdón, repito, E de Eduardo, D de Daniel y B de Becher, arroba, todo minúscula, ¿no? Arroba eduardobecher.com. Buenísimo, bárbaro. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo la entrevista. Yo la disfruté mucho, espero que vos también. Sí, sí, la disfruté, me gustó mucho que seas vos quien la haga, recrear en este relato cosas que nos hacen bien, así que estoy muy contento. Bueno, te mando un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo también para vos. Dale, Chao. chau, chau, chau.